buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí en estos diálogos para la francofonía. Sean bienvenidos y bienvenidas. Pues damos inicio a esta última charla, última plática, y cerramos, me parece que con broche de oro, las actividades que hemos tenido durante el presente mes, el mes de marzo, que es el mes de la francofonía. Celebramos de esta forma y mediante muchos eventos que tuvimos desde el 1 de marzo, que comenzamos con una conferencia de prensa, todos los días del mes y hasta el día de hoy, con eventos gastronómicos, muestras de cine, de baile. Por cierto, están invitados, terminando esta charla, a una degustación y música argentina aquí en el patio del instituto. Y bueno, hemos tenido un mes muy activo. Les agradecemos a todas las embajadas y las representaciones diplomáticas que han llevado a cabo una serie de iniciativas para conmemorar este mes de la francofonía. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, a cada uno de ustedes. Muchas gracias al Instituto Matías Romero por abrirnos las puertas y poder llevar a cabo esta plática, estos diálogos, que me parece que son de mucho interés. Agradecerles a los embajadores, a los representantes de el cuerpo diplomático acreditado de los países francófonos aquí en México. Muchas gracias a todos, y a todos los asistentes. Gracias. Veo muchos jóvenes, me da mucho gusto que así sea, y es muy importante el interés que demuestran en los temas que estamos tocando hoy y por supuesto en lo que representan los principios de la Organización Internacional de la Francofonía. Doy la bienvenida, empezando por las damas, a Camila Cepeda, que es nuestra directora general en la Cancillería para temas globales, a Mohamed Shafiki, que es embajador de Marruecos en México, al embajador Mayoras, embajador de Suiza en México, y al embajador Giroux, embajador de Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire. Pues iniciamos esta charla. Vamos a platicar un poco sobre la Agenda 2030, y cómo podemos aprovechar, cómo podemos vincular los principios de la francofonía con los objetivos globales de la Agenda 2030. A mí me parece que hay un paralelismo en ambas cosas, en los principios que se plantean como parte de la Agenda 2030 y los valores y principios que también tiene la Organización Internacional de la Francofonía. Yo comenzaría por preguntarles, en primer lugar, al embajador Shafiki y al embajador Giroux, pues básicamente la misma pregunta: ¿qué piensan ustedes que puede ser el valor agregado que le da la Organización Internacional de la Francofonía, con una amplia membresía? Yo quisiera agregar que el día de hoy hemos tenido presencia de 16 estados y gobiernos pertenecientes a la OIF en esta sala, que nos puedan ayudar a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Embajador Shafiki. Muchas gracias, querido director general para Europa y amigo y compañero para el éxito de este mes. Muchas gracias. Y lo que puedo decir rápidamente es que la francofonía ha contribuido de manera decisiva en la concepción de la Agenda 2030. Ese es un elemento fundamental. Y ha contribuido porque tenía
no solamente una concepción, pero una estrategia económica. He tenido el honor de presidir el comité que ha elaborado esta estrategia económica al fin del 2013 y durante el 2014, en que había la cumbre de la francofonía. Hay muchas cosas que pueden encontrar en Internet sobre la estrategia económica. No voy a hablar mucho de eso, pero voy a decir algo. He tenido la oportunidad de hacer un testimonio sobre las discusiones dentro del comité. Y hemos empezado, es un comité limitado que después va a proponer la estrategia al Comité Económico y a la Organización de la Internacional de la Francofonía. Dentro de este grupo, en que había una representación de los 5 continentes, el primer punto fue desarrollar una visión, una comprensión de lo que está pasando en el mundo. Y la convicción primera es que hemos tenido la convicción que estamos en un momento de ruptura y de transición en el mundo, de manera general. Los desafíos, hay que recordarnos que había los objetivos del Milenario del Desarrollo, que han sido terminados en 2015, y hemos pensado con la Agenda 2000, post-2015, es decir, la Agenda 2030 del Desarrollo Humano, que debemos desarrollar más a los objetivos. Se trata de 17 objetivos con una focalización sobre muchos puntos. Se trata de 169 puntos sobre que hemos focalizado dentro de los ODD. Y nos hemos dado cuenta que hay una contribución de la estrategia de la francofonía porque hay, como he dicho, una buena comprensión de los desafíos. Primera convicción, no podemos seguir con los modelos de desarrollo dominantes. Se ha terminado esta lógica. Los recursos del mundo, los equilibrios, no pueden sostenerse, entonces hay que cambiar. El mejor elemento es el cambio climático, la transición energética y la capacidad, porque hay que decirse que cuando el resto del mundo va a desarrollarse sobre las mismas bases no es sostenible. Entonces debemos cambiar. Segundo elemento, hemos notado que desde el 2008, el momento de la crisis, las desigualdades se han desarrollado en el mundo de manera estupenda. Jamás no había tan riqueza y tan pobreza. Es verdad que desde 1990 alrededor de 2012 había una reducción de la pobreza en el mundo. La tasa de la pobreza extrema en el mundo fue del 26%. Ahora estamos alrededor de 13%. Pero hay que comprender que esta baja la debemos esencialmente a China, porque hay el nivel demográfico. Pero, al mismo tiempo, hay un desarrollo de lo que llamamos la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un momento fundamental. Cuando se trata, ocurre una crisis, una buena parte de los vulnerables caen en la pobreza extrema. Tercer elemento, los componentes sociales que han pagado más el costo de la crisis son los jóvenes y las mujeres. Y también se han desarrollado las desigualdades entre países. Dentro de un mundo en que hay violencia, debemos decir que la situación desafortunadamente continúa. No había jamás tan inmigrantes a causa de crisis políticas, de violencia, de extremismo. Y entonces el tema de los modelos incluyentes es fundamental. Y eso en referencia a los valores, hemos hablado de eso, de los valores de la francofonía, derechos humanos, democracia,
respecto a la diversidad y un mundo en que trabajamos por la paz. Y entonces, esta filosofía, con las estrategias que hemos desarrollado, como he dicho antes, estrategia para igualdad del género, estrategia digital, estrategia frente al cambio climático, gestión de agua y de la degradación, lucha contra la degradación de las tierras. Eso es un elemento fundamental. También el diálogo económico y la defensa del multilateralismo al nivel económico para desarrollar, para luchar para un mundo más igual dentro de los países y entre los países, son las ideas que resumen o que dan la base de la estrategia económica. Todos esos puntos existen en la Agenda 2030, en que hay esos 10 puntos. El primero es la lucha contra la pobreza extrema y llegamos al 16, el 17, en que se trata, sobre los 17, de la cooperación y la solidaridad. Y entonces los mecanismos para que la comunidad internacional gestiona a este momento de transición para la humanidad, para llegar a la realización de los objetivos que permiten un mundo en que se respeta la dignidad humana, en que creamos las condiciones de una paz, en que hay apertura y respeto de nuestras diversidades. Eso es un resumen de la convergencia entre la visión de la francofonía y la Agenda 2030. Gracias. Gracias, embajador. Quisiera mencionar que Marruecos ha tratado de empalmar su Plan Nacional de Desarrollo, ha sido impulsor de esta idea de empalmar el Plan Nacional de Desarrollo con los objetivos de la Agenda 2030. Embajador Giroux, yo quisiera preguntarle plantearle esta misma pregunta. Costa de Marfil este año presenta su revisión voluntaria nacional en el foro de alto nivel en la ONU, y ustedes han sobre todo trabajado mucho en el tema de cambio climático. Entonces yo quisiera plantear la misma pregunta que al embajador Shafiki: ¿cómo los objetivos de la OIF le dan un valor agregado a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030? Muchísimas gracias. Para contestar a su pregunta, quiero decir que me da mucho gusto estar aquí para participar en este diálogo en el marco de la celebración de la francofonía, para dar un valor agregado a los objetivos de la Agenda 2030. Pienso que debemos al nivel nacional tener primero un compromiso político muy fuerte de los estados. Segundo, los 88 miembros de la OIF, Organización Internacional de la Francofonía, deben incluir en sus varios planes de desarrollo los 17 objetivos. Por ejemplo, en Costa de Marfil tenemos un plan de desarrollo nacional 2016-2020. En este plan de desarrollo, el gobierno de Costa de Marfil tomó en cuenta los varios objetivos para que se replican al nivel tan de varios sectores económicos y también al nivel de los ciudadanos, a nivel de las ciudades, al nivel también de cada
cada secretario del gobierno. Y en Costa de Marfil lo que podemos decir es que hemos tomado en cuenta los 17 objetivos en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del país, porque cualquier será los objetivos no puede lograr un éxito sin la voluntad política de cada país. Entonces es importante que los países tomen en cuenta en la implementación de varias políticas tan económicas, sociales, culturales, educativas, los 17 objetivos de la Agenda 2030. Gracias, embajador. Embajador Mayoras, yo aquí quiero preguntarle y previamente comentar con el auditorio que Suiza es un país que ha participado activamente en la implementación de los objetivos. Tiene una oficina especial dedicada a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y bueno, el antecedente de la reunión en Ereván, ahí se definió como objetivo, como uno de los objetivos, implementar la igualdad, la equidad de género como parte de los objetivos de la Organización Internacional de la Francofonía. Entonces, esto, bueno, también es compatible con los objetivos 2030. Yo quiero preguntarle cómo en su país han impulsado esta iniciativa de la equidad de género como parte de la Agenda 2030. Muchas gracias, señor director general. También estoy muy honrado de haber sido invitado en esta mesa y muchas gracias al Instituto Romero y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por organizar. Tal vez, si me permite, antes de contestar directamente a su pregunta, cabe poner un poco el marco en el cual Suiza se mueve en la OIF y en Naciones Unidas. Hoy sí somos miembros activos de las dos organizaciones, pero no fue siempre así, ¿no? Nos juntamos a la OIF en el 1996, 26 años después de los primeros pasos de los fundadores, y juntamos en la ONU en 2002, es decir, hace bastante recientemente, y solo después de un referéndum popular, es decir, una votación, y somos el único país en el mundo que entró en Naciones Unidas después de un referéndum, una consulta popular, con una mayoría de 50,3%, que es muy chica. Pero bueno, eso no es el sistema. Solo para recordar que Suiza, con su política tradicional de neutralidad activa, de non-intervención, país sin pasado colonial, sin agenda escondido, tuvo sus dudas al principio, tanto sobre las Naciones Unidas, pero también sobre la OIF, ¿no? Se habló antes de organización potencialmente neocolonialista, todo eso. Tuvimos que convencer nuestra mayoría, primero los alemán hablantes, que no era simplemente un gadget internacional que costaba dinero, pero que era de verdad una organización que podía también aportarnos algo, pero también podíamos nosotros contribuir en el marco de nuestros valores, que son la democracia, la participación y la inclusión, la paz, los derechos humanos. Para entrar, sí, en Yerevan, sí, es importantísimo, tenemos dos prioridades muy grandes en Suiza en la OIF, que son la igualdad de género de las mujeres y de las niñas y de los jóvenes. Brevemente, para las mujeres y las niñas, es importante para nosotros promover y defender las mujeres y las niñas con toda forma de discriminación, de violencia. También para que las mujeres tengan acceso a la educación y a la formación, importantísimo para el desarrollo. Que tengan las mujeres y niñas, mujeres sobre todo, independencia financiera y autonomía financiera.
que pueden entrar en puestos de liderazgo, tanto a nivel económico, político, social y en las tomas de decisiones a nivel mundial. Por eso estábamos liderando un poco este aspecto. También el aspecto de jóvenes se mencionó, ¿no? Muchas veces cuando se habla del francés, para los que no lo conocen, el francés que es una lengua antigua, ¿no? Es la lengua de la Unión Postal Universal del correo, ya no se usa el correo, la lengua de las cortes europeas, la lengua de la diplomacia, bueno, ya no se habla tanto francés. En este ámbito se dio antes ejemplos del 90 y pico % de los textos internacionales que se negocian. Pero también Mohamed Shafiki lo mencionó al principio, el francés es una lengua de los jóvenes. La mayoría de los hablantes franceses en el mundo son jóvenes, especialmente en África, ¿no? África del Norte, África subsahariana. Querido Robert lo sabe mejor que todo, y se mencionó también que se va a incrementar en el futuro y el francés va a tomar importancia numérica, pero también de su valor agregado en el mundo en el futuro. Y en este ámbito yo creo que es también muy importante para los jóvenes, para ustedes también considerar esto, que bueno, se puede aprender chino también, pero se puede aprender francés y se sabe muy bien. Y por terminar esto, yo creo que es muy importante destacar que la francofonía no es Francia, ¿no? La francofonía es un grupo de estados y de pueblos qui ont en commun l'usage du français, que comparten el uso de la lengua francesa. Y a mí me gusta mucho esta palabra de compartir. Es importantísimo porque no se impone cualquier cosa, pero se comparte en un sentido de igualdad y de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Maestro Cepeda, ¿cómo podemos, escuchando a nuestros amigos embajadores y tomando pues como ejemplo probablemente algunas de las acciones que ellos han llevado a cabo, sus países han llevado a cabo para enriquecer la Agenda 2030, ¿cómo podemos desde este espacio francófono nosotros, nuestro país, México, enriquecer nuestra agenda temática en torno a el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Por favor. Gracias. Bueno, antes que nada también agradecer al Instituto Matías Romero y a los colegas aquí por este diálogo que será muy enriquecedor. Antes que platicar ya de la experiencia de los países y de este proceso de implementación, platicar un poco que toda esta negociación internacional para concretar la Agenda 2030 fue el gran logro multilateral de, en verdad, las últimas décadas. O sea, lograr que 193 países se pusieran de acuerdo para un fin común, que son todos los objetivos ideales a los que aspiramos como sociedad, es en verdad muy sorprendente y tuvo mucho que ver justo este espacio de la francofonía para empujar estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que los objetivos de desarrollo del milenio fueron en realidad una imposición desde las Naciones Unidas y no se llegó a cabo de un proceso de consenso. En cambio, la Agenda 2030 incluyó a todos los países, pero no solo a todos los países, incluyó a la sociedad civil, incluyó al sector privado, incluyó a los jóvenes, incluyó a comunidades vulnerables en procesos de consulta. Entonces, esto fue un gran y arduo proceso para llegar a esta Agenda 2030. Entonces, ahora ya tenemos estos grandes ideales, estos grandes objetivos. Viene la parte difícil, viene el reto de la implementación, ¿no? Y en toda esta implementación es en el que estos espacios que tenemos de diálogo son muy importantes para compartir mejores experiencias y ver cómo podemos aterrizar estos múltiples metas y objetivos indicadores. En el caso de México,
compartirles que la nueva administración no solo ya retomó la Agenda 2030, sino le está dando un rol primordial en la concepción de sus planes nacionales de desarrollo. Justo en estos meses, las distintas dependencias del gobierno federal están construyendo cada uno su plan y plan sectorial que se conjuntará todo en el Plan Nacional de Desarrollo, y se está buscando muy activamente que parta como base de la Agenda 2030. Entonces, esa señal que se mandará eventualmente cuando ya se publiquen, pues es muy importante, en el que estamos como país convencidos de que estos objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales. Es un cambio en el paradigma internacional, en el que ya no se concibe el desarrollo solo como un tema económico, sino que además se incluye la parte social y ambiental, y que son un concepto que tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, ahora, para aterrizarlo, ¿qué acciones concretas hemos hecho? De entrada, en enero, el 9 de enero de este año, el presidente ya dio un anuncio para que en el Consejo Consultivo de la Agenda 2030 se incluya ya con voz y voto también a la sociedad civil, a sectores de academia, sectores y partes del sector privado, para que también en todo este proceso de trabajo, que es un proceso continuo, ¿no? Esto, aunque quede plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, son metas muy ambiciosas en las que se tiene que seguir trabajando, y por tanto se va a llevar a cabo este Consejo Consultivo y comité técnicos con todos los miembros de la sociedad y con todas las dependencias, incluyendo aquellas que ven a poblaciones objetivo de comunidades marginadas y que normalmente no eran incluidas, ¿no?, para hacer una construcción conjunta de la Agenda 2030. Y en ese sentido es que el espacio de la francofonía puede ser muy útil para entender qué están haciendo los otros países para aterrizar esta gran agenda internacional a nivel local. En particular, es muy importante poder incluir autoridades locales, que son las que también tienen muchas de las atribuciones de estos objetivos. Entonces, entender qué están haciendo los otros gobiernos, entender cómo están interactuando también con sus autoridades locales, y qué podemos nosotros mejorar como país para concretar todas estas metas que tenemos. Entonces, en estos diálogos que vienen, mencionaban ya el foro político de alto nivel. Estos informes voluntarios, más allá de que se queden plasmados en papel, en realidad reflejan acciones concretas de las cuales podemos aprender, y creo que es muy útil que podamos compartir todos estos informes que se están haciendo, porque de todos podemos aprender. Entonces, tenemos muchos diálogos hacia adelante, que sin duda será importante estar al pendiente de lo que nos puedan compartir. Gracias. Me parece que la palabra compartir ha sido reiteradamente utilizada, y bueno, gracias al embajador Mayoras que nos ha compartido el valioso significado de esta palabra, y que Camila también ha usado.